Bienvenidos a Mechanic Duck. Suscríbete. Hola compañeros, buen día. En esta ocasión resolveremos el problema 220 del libro Mecánica de Materiales del autor Riley, relacionado al tema de esfuerzo axial. El enunciado dice lo siguiente. Una armadura se carga como se muestra en la figura. Calcular, inciso A, el esfuerzo normal en el miembro CD si tiene una sección transversal de 624 milímetros cuadrados. Inciso B, la sección transversal del miembro DF si el esfuerzo normal está limitado a 25 megapascales. Antes de resolver el ejercicio, recuerda que este video forma parte de mi lista de reproducción de Mecánica de Materiales, donde encontrarás más contenido relacionado a diferentes temas. En la descripción te dejo el link. Retomando el problema, se trazan los triángulos FDE y OAD. Esto se hace con la finalidad de obtener la inclinación de los miembros. Se aprecia que se forman triángulos rectángulos. Por ende, para alfa se emplea la función tangente, la cual relaciona los catetos. Se despeja el ángulo y se opera. De manera análoga se calcula a teta. Se despeja y se opera. A continuación, se hace el corte que se muestra en pantalla, para obtener un diagrama de cuerpo libre. Cada miembro que ha sido seccionado genera una reacción interna que se supone a tensión. Recordar que las fuerzas generadas actúan de forma perpendicular a su sección transversal. Por lo tanto, la inclinación de las cargas es igual a la de los miembros en los que actúan. Empleando el diagrama, se aplica la sumatoria de momentos pivoteando en D. La convención positiva del signo es propuesta con sentido antihorario. Respecto a D, hay dos fuerzas que generan un giro. La carga de 10 kN por una distancia de 3 metros y la componente rectangular de la carga EF por una distancia de 3 metros. Como la proyección de la fuerza que produce el momento es sobre la vertical, se emplea la función trigonométrica seno. Se despeja a PEF. Se sustituye el ángulo alfa y se opera. El signo indica que la suposición fue incorrecta y el miembro actúa a compresión. Por comodidad se seguirá considerando a tensión teniendo en cuenta el signo negativo. Se aplica la condición de equilibrio al eje horizontal. El signo es propuesto con sentido positivo hacia la derecha. Hay dos fuerzas que actúan en el eje de las X. Ambas son las componentes rectangulares de las reacciones en los miembros EF y CD. Como las proyecciones son sobre la horizontal, se utilizan las funciones seno y coseno dependiendo de si la proyección es el cateto opuesto o el cateto adyacente según el ángulo correspondiente. Se verifica la congruencia de unidades de los datos conocidos. Se sustituyen y a su vez se despeja a la fuerza CD. Se opera. Como el signo es positivo, quiere decir que la suposición fue correcta y este miembro actúa a tensión. Ahora se aplica la condición de equilibrio en el eje de las Y. La convención positiva del signo es propuesta con sentido hacia arriba. Sobre la vertical actúan 5 fuerzas. Las cargas de 10 y 12 kN, la reacción del miembro DF y las componentes rectangulares de las reacciones en los miembros EF y CD. Como las proyecciones son sobre la vertical, se utilizan las funciones seno y coseno dependiendo de si la proyección es el cateto opuesto o el cateto adyacente según el ángulo correspondiente. Se verifica la congruencia de unidades de los datos conocidos. Se sustituyen y a su vez se despeja a la fuerza DF. Se opera. El signo negativo indica que este miembro actúa a compresión. Se sabe que el esfuerzo axial es una razón entre la carga que soporta un elemento y el área de su sección transversal. Se aplica este concepto al miembro CD. Ambos datos son conocidos, se verifican las unidades, se sustituye y se opera. El esfuerzo generado en el miembro CD es de 17 megapascales a tensión. Ahora se aplica el concepto de esfuerzo al miembro DF. Se despeja el área, obteniendo una ecuación en función de datos conocidos. Se verifican las unidades, se sustituyen y se opera. El área del elemento DF es igual a 780 milímetros cuadrados, dando solución al ejercicio. Y bueno compañeros, eso sería todo. Ya saben, si tienen dudas, comentarios, pueden dejarlos en la caja. Hasta pronto.